Hola, buenos días. El día de hoy les voy a hablar de uno de los teoremas más famosos en matemáticas, más usados, que es el teorema fundamental del cálculo. Bueno, una de las versiones del teorema fundamental del cálculo. Y lo que quiero no es darles una demostración formal, sino una justificación geométrica que dio Isaac Barrow de este teorema. Déjenme les cuento un poquito quién fue él. Él fue un profesor de Newton, Newton fue uno de sus discípulos. Nació en 1630, murió en 1677, si no me equivoco. Y él fue la primera persona en demostrar o en exhibir que el proceso de derivación y el proceso de integración son procesos inversos. ¿Y a qué me refiero con eso? Pues en aquel entonces la noción de integral y la noción de derivada como tal no existían. Pero pues sí existía la noción de sacar la pendiente o la tangente de una curva y la noción de calcular un área. Entonces, básicamente lo que probó Barrow es que esos dos procesos, el calcular áreas y el sacar tangentes, son procesos inversos. La demostración que él dio es completamente geométrica y yo les voy a dar una síntesis de lo que él hizo. Quisiera mencionar que cuando uno piensa en cálculo, piensa en Newton, pensamos en Leibniz, y la demostración que él dio ha quedado así como muy olvidada. De hecho, su nombre casi no aparece cuando hablamos de cálculo, y es hasta sorprendente que los astrónomos le hayan dado más valor a su trabajo, nombrando algunos de los cráteres de la Luna en honor a él. ¿Sí? Aquí hay una foto sacada de la Wikipedia de dominio público en la que podemos ver el cráter de Barrow. Y pues hay unos por ahí más pequeños que también llevan su nombre. Ok, entonces lo que vamos a hacer en este video es dar una justificación geométrica del teorema fundamental del cálculo usando las ideas de Barrow. Y antes de ello quisiera comenzar con recordar rápidamente qué es lo que dice el teorema fundamental del cálculo en su primera versión. ¿Sí? Entonces, para ello comencemos con unos ejemplos. Consideremos, por ejemplo, la función constante definida en un intervalo AB, dada por f de x igual a c, donde c es cualquier valor que se les ocurra. Entonces, la gráfica de esa función constante pues es simplemente un trocito de línea recta paralela al eje x que va del punto A al punto B. ¿Sí? Ok, esta es la gráfica de f. Y luego podemos definir una nueva función cuyo dominio va a ser el mismo intervalo, pero la regla de correspondencia va a estar dada como la integral de a x de la función f de t dt. En otras palabras, dado un x en este intervalo, lo que nos interesa es calcular cuál es el área de este rectangulito, ¿sí? De este sector que se queda aquí. Bueno, pues como f es una función constante, esto es en realidad la integral de ax de la función constante c, y pues sabemos todos que esto es c por x menos a, ¿sí? Y si uno grafica esta función phi, lo que se obtiene pues es una línea recta que corta el eje x en el punto A y pues se va por aquí con pendiente c, ¿sí? Entonces esta de aquí sería la gráfica de la función phi. Y pues ¿qué está pasando? Que dado el mismo x que habíamos tomado acá, si ahora lo consideramos de este lado, déjenme poner las paralelas aquí, entonces el valor de la función, por aquí sería phi de x, el valor de la función es precisamente el área de este sector, ¿sí? Este sector, este rectángulo, es precisamente la longitud de este intervalo. Y no se confundan con las unidades, digamos que si esto mide 5, pues son 5 unidades de área, y este de aquí serían 5 unidades de longitud. Ok. Y pues está claro eso. Phi de x sería c por x menos a. Si se fijan, x menos a es la base de este rectángulo y c es la altura, ¿sí? Aquí está c porque f es la función constante c. Otro ejemplo
muy sencillo también. Vamos a considerar la función f definida en el 0, 1, por ejemplo, con codominio los reales, dada por f de x igual a x, la función identidad. Sí, entonces la gráfica pues es esta línea recta y nos concentramos en lo que sucede entre el 0 y el 1. Luego definimos de la misma manera la función phi como la integral de 0 a x de la función f de t, que sería la integral de 0 a x de t, y pues lo que estamos calculando, dado un x, es quién es el área de esto de aquí. Entonces, digamos, si no saben integrar la función, espero que se sepan al menos la fórmula del área de un triángulo, pues es base por altura entre 2. Entonces es x por x entre 2. Esto es igual a x cuadrada entre 2. Y la gráfica de esta función phi, pues es una parábola. Empieza en 0 y como estamos concentrados en el intervalo 0, 1, acaba aquí en el 1, 1. 1, 1 medio, ¿sí? Aquí está. Y nuevamente, ¿qué sucede? Cuando tenemos un punto x aquí, pues esta altura, este valor que sería x cuadrada entre 2, corresponde al área de esto de aquí. Nuevamente, cuando sacamos el área, estamos considerando unidades de área, y aquí pues es la longitud, pero no importa. Esta longitud corresponde a esta área. O viceversa, la pendiente de esta curva en este punto, digamos si este es el ángulo alfa, pues la tangente de alfa es exactamente f de x, es decir, x en este caso porque es la función identidad. Bueno, entonces quiero nada más dejar claro estas dos funciones que están jugando aquí. Por un lado es la función f, que es a la cual le sacamos el área, y por otro lado es la función phi, que se obtiene de ir calculando el área punto a punto determinada por esta función f y el eje x. Muy bien, entonces, el teorema fundamental del cálculo, a grandes rasgos, lo que nos dice es lo siguiente. Fundamental del cálculo. Pues dice que si tenemos f, una función definida en un intervalo a, b, continua, entonces la función phi, definida en el mismo dominio, dada por phi de x igual a la integral de a x de f de t, cumple que es derivable y además phi' de x es igual a f de x para todos los x en el intervalo a, b. En otras palabras, si esto lo vemos geométricamente, lo que nos está diciendo este teorema es que si tenemos por un lado la función f, supongamos que esta es la función f, definida en el a, b, y por otro lado la función phi, que iría algo así como, empezar siempre en 0 porque la integral de a es 0, y pues después, no sé, iría algo por aquí, ¿sí? Entonces lo que nos dice es que integrar de a x, nos dice que la integral de ax es precisamente phi x, y ahora sí el teorema fundamental del cálculo nos dice que si esta función es continua, esta de aquí es derivable, y además la derivada en un punto, es decir, la pendiente de la recta tangente, digamos si este es alfa, la tangente de alfa va a ser igual a f de x, ¿sí? Este es para este punto x que tenemos aquí. Ok, y pues con esto se establece que derivar e integrar son procesos inversos. Ok, no les voy a dar una prueba formal de este teorema. Si quieren verla, pues chequen la clase del curso de cálculo 2 que estoy dando este semestre, en la cual se probó. Lo que quiero hacer es dar una justificación geométrica usando las ideas
que dio Isaac Barrow para entender este proceso de que integrar y derivar son funciones inversas. Para entender lo que hizo Barrow voy a usar el mismo diagrama que él usó, solo que una versión un poquito más simplificada. Les digo, lo que les voy a explicar es una síntesis de todo lo que él dijo. Y el diagrama que él usó es exactamente este de aquí. Bueno, de donde lo saqué, decía que estas primas que están aquí se agregaron después para no confundir al lector, porque por aquí aparecía una K y esta era otra K, y aquí hay ya una I y aquí hay otra I prima. Pero bueno, quitando esas primas, este es exactamente el dibujo que hizo Barrow. Ok, entonces yo lo que voy a hacer es una simplificación de esto. Y antes de hacerlo quiero explicarles qué es lo que estaba aquí graficado. Para contextualizar un poco hay que entender que en aquel entonces los números negativos todavía no estaban muy bien vistos. Digamos, ya había un tratado sobre ellos, pero en general la gente los evitaba. Incluso 100 años después todavía había matemáticos que seguían diciendo que los números negativos oscurecían el arte de las ecuaciones y de las matemáticas y oscurecían cualquier razonamiento que los tuvieran. Entonces, digamos que las funciones que aquí se están considerando son funciones positivas. Entonces, déjenme explicarles un poquito qué dice este diagrama. Esta curva que está aquí en amarillo corresponde a la gráfica de la función f, ¿sí? Esta línea corresponde al eje x. Y no es que la función, dije f y escribí phi, perdón, la función f. Y no es que la función f sea negativa. Como ya dije, en aquel entonces había un horror por los números negativos y en realidad aquí hay que poner un eje x, un eje y imaginario, pero un eje y positivo, ¿sí? Les recuerdo una notación de geometría muy básica. Si tenemos dos puntos en el plano, digamos el punto A y el punto C, entonces AC es precisamente la longitud del intervalo AC, ¿sí? Esta longitud. Y aquí, si conocen segmentos dirigidos y esas cosas, no me interesan los segmentos dirigidos, todas las longitudes son positivas. Ok, una vez recordado eso, esta línea amarilla que les había marcado aquí representa la gráfica de la función f, de manera que si, por ejemplo, este punto D está en el dominio, entonces DE es precisamente f de D, ¿sí? Así entre comillas, pero digamos que DE es precisamente f de D. Por otro lado, esta curva que voy a dibujar aquí en rosa va a corresponder a la gráfica de la función phi. ¿Qué quiere decir eso? Pues que para este punto D, este segmento de f correspondería a phi de D, ¿sí? Y también lo pongo entre comillas. ¿Qué significa eso? Pues va a ser el área del sector determinado por los puntos, lo voy a poner así, área del sector determinado por los puntos A, D, E y Z, que no es otra cosa más que esta área de aquí, ¿sí? Entonces, lo que hizo Barrow fue poner en un solo diagrama los dos diagramas con los que habíamos estado trabajando anteriormente, ¿sí? Aquí los teníamos por separados, pues hagan de cuenta que este lo dejan igual y el de aquí lo reflejan en el eje X y lo pegan acá, ¿sí? Por ejemplo, con estos que son más fáciles de dibujar, lo que estaríamos es poniendo aquí la gráfica de la función identidad. Y en este de aquí, por ejemplo, estaríamos poniendo la gráfica de la función constante C de este lado, ¿sí? Ok, eso es lo que quiere decir el diagrama de Barrow. Ahora sí, voy a hacer el mío propio, un poquito más sencillo, sin tantos puntos, y vamos a pasar a la demostración. Entonces, en el mío voy a simplificarlo. Entonces pongo aquí mis dos ejes y positivos, mi eje X, y voy a usar los mismos, en honor a Barrow, voy a usar los mismos puntos que él usó. Voy a dibujar de este lado la gráfica de la función f. Digamos, este es f. Quizás debí de haberlo hecho en amarillo para corresponder con lo que había hecho anteriormente. Esta de aquí es f. Y de este lado en rosita pongo la función phi.
Y ustedes me pueden preguntar, oye, ¿por qué phi es creciente? Pues porque f es positiva. Entonces cada vez, conforme yo voy avanzando hacia la derecha, cada vez estoy agregando más área positiva y pues es lógico que eso significa que esta función phi es creciente. Ok. Luego voy a considerar un punto D, aquí, arbitrario. Este de aquí va a ser F, estoy siguiendo el diagrama de Barrow. Y yo lo que quiero ver, déjenme prolongar de este lado, perdón, y este de aquí era E, ¿sí? Ok, entonces lo que yo necesito demostrar, déjenme pasar todo esto un poquito más para acá. Lo que yo necesito demostrar es que la pendiente de la recta tangente a phi en F es igual a DE. Y aquí déjenme recordarles que FD es igual al área del sector, déjenme ponerlo entre paréntesis, A, este es A, este es Z, A, D, E, Z. Entonces déjenlo subrayo. Entonces FD, es decir, la longitud de este intervalo, es igual al área de este sector. Y este sector, pues es todo este de aquí. Y en otras palabras, pues este FD es el phi de D. ¿Sí? Ok. Por otro lado, para ver quién sería la pendiente de la recta tangente en este punto F, pues vamos a trazarla y supongamos que corta al eje X en un punto que vamos a llamar T. Ok, entonces la pendiente de la recta tangente al punto F, pues está dada por la formulita de siempre, cateto opuesto entre cateto adyacente. Es decir, DF entre TD. Ok, y si yo quiero demostrar que esta pendiente es igual al valor de la función f, pues lo que yo tengo que demostrar, voy a reescribirlo de este lado, por demostrar que esta pendiente de f entre td es igual a de. ¿Sí? Nuevamente, pues déjenme poner con un color amarillo la pendiente, esta de aquí, que corresponde, digamos, a la tangente de este ángulo, ¿sí? Ok, y lo que quiero demostrar es que esta pendiente es igual al valor de la función en el punto D, es decir, a DE, es decir, a la longitud de este de aquí, ¿sí? Les recuerdo, DE es igual a F en el punto D. Creo que ya lo había anotado por aquí arriba. DE igual a F de D. Muy bien. Entonces, ya tengo claro lo que yo quiero demostrar. Tengo este diagrama. Voy a copiarlo para tenerlo presente todo el tiempo. Y también déjenme copiar lo que yo quiero demostrar. Ahora, ¿cómo uno aproxima la pendiente? Pues en aquel entonces la teoría de derivadas no existía como tal y uno aproximaba la pendiente de una recta, o uno se aproximaba a la recta tangente, pues calculando secantes. Entonces vamos a considerar un punto P, un punto P en nuestro eje X, arbitrariamente cercano a D. Y digamos, su imagen en la curva phi va a ser I, que se llame I. Y su imagen en la curva F se va a llamar G. Estoy siguiendo la notación de Barrow. Ok, entonces, lo que hay que observar
es que si P es, bueno, antes que nada hay que recordar que PI, es decir, esta longitud, corresponde por la definición de la curva phi al área de este sector. Entonces PI es igual al área del sector AZPG. Luego vamos a trazar una paralela a PD por el punto I, y aquí donde corte a FD le vamos a llamar L. Entonces, este cuadrilátero es en realidad un rectángulo, porque bueno, aquí teníamos ángulos rectos y trazamos paralelas, pues todos los ángulos que están dentro son rectos. Muy bien. Entonces, PI, que era igual al área de este sector, pues también es igual a DL. ¿Sí? Ya que IL es paralela a PD. Muy bien. Entonces tenemos estas igualdades que voy a subrayar de este lado. Y les recuerdo, yo quiero demostrar que esta pendiente es igual a DE. Ahora sí, entonces, ¿cómo nos aproximábamos a la pendiente? Les digo, nos aproximábamos por secantes. Entonces, si P se acerca a D, entonces la pendiente del segmento determinado por estos dos puntos, es decir, LF entre IL, pues se va a acercar, esta es la pendiente de esta secante, se va a acercar a la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Entonces esto, digamos, se aproxima a la pendiente que estamos queriendo ver, que es DF entre TD. Ok. Y aquí, si se fijan, estoy metiendo un strike, ya estoy asumiendo que la función phi es derivable. Y eso lo estoy asumiendo desde el momento en el que dibujé una recta tangente. Pero bueno, esa era una preocupación que no les preocupaba mucho en aquel entonces, porque la mayoría de las funciones con las que ellos trabajaban no solo eran continuas, sino también tenían una recta tangente. Entonces, asumiendo que phi ya es derivable en este punto, pues digamos que estos segmentos se van aproximando a la derivada. Ok, eso por un lado. Por otro lado, voy a ponerlo de esta manera, entonces si P se acerca a D, entonces una de las cosas que pasan es que las pendientes de la pendiente LF entre IL se acerca a DF entre TD. Y lo otro que sucede es que el área del sector PDGE, déjenme decirles quién es PDE, es este de aquí, es el área determinada por la curva F y los puntos P, D, G y E. Y obviamente el eje X y estas rectas verticales. Entonces esa área se va aproximando, o es muy parecida más bien, al área del rectángulo con base PD y altura DE. Se parece mucho entonces a PD por DE. Déjenme ponerla aquí, como algo así. Muy bien. Mejor déjenme lo borrar porque ya había ocultado quién era P. Ok. Pero observen que PD, al ser paralelo a IL, bueno, más bien porque aquí tenemos un rectángulo, la longitud de PD es exactamente igual a IL. Entonces, bueno, esto es igual a IL. Muy bien. Déjenme subrayarlo en amarillo. Una vez hechas estas observaciones, vamos a pues observar que LF es esta longitud, es igual a DF menos DL. Entonces lo anoto. LF es igual a DF menos DL. Y pues esto es igual a DF menos PI, porque habíamos dicho que PI es igual a DL. ¿Sí? Esta longitud es igual a la de acá por paralelismo. Muy bien. Entonces, PI es igual a DF menos PI, porque habíamos dicho que PI es igual a DL. ¿Sí? Esta longitud es igual a la de acá por paralelismo. Muy bien. Entonces, PI
esta longitud LF es igual a toda esta menos esta, pero es igual a toda esta menos esta. Lo escribimos aquí. Ahora, observen que DF es igual al área del sector DF, es este de aquí, entonces digamos es igual al phi de D, que es igual al área de todo este sector. ¿Sí? Es decir, el sector ADEZ, que denotamos así. Y déjenme ponerlo en azulito. Y por otro lado, PI, pues justo PI es la longitud de este intervalo y ese corresponde al área de este sector, que es el sector determinado por A, P, G y Z. Entonces, si PI es igual al área de este sector y DF es igual al área de este sector, esta diferencia que yo tenía aquí es en realidad esta diferencia de áreas. Geométricamente, ¿eso cómo se ve? Pues yo tenía el área de este sector y le quité este pedacito. ¿Qué me queda? Este de aquí. Entonces esto es igual al área del sector PDGE. Pero además teníamos que el área de este sector, déjenme cambiarle el color, este de aquí, debe haber sido, no sé, de algún otro color. Entonces, el área de este sector que tenemos aquí, pues se aproximaba, conforme P se aproximaba de, el área de este sector se aproximaba al área del rectángulo de lados PD y DE. ¿Sí? Entonces, este es aproximadamente PD por DE. Pero habíamos dicho, observado, que PD era igual a IL, y pues esto es igual entonces a IL por DE. Ok, entonces de aquí, pues concluyo que si P se acerca al punto D, entonces LF se aproxima a el valor IL por DE. Y déjenme llevarme este del otro lado. ¿Esto qué quiere decir? Pues esto quiere decir que LF entre IL se va a aproximar a IL entre IL por DE, que es lo mismo que DE. ¿Sí? Simplemente dividí por IL en ambos lados. Ok. Entonces lo pongo esto por aquí. LF entre IL es aproximadamente DE. Pero por otro lado, nosotros teníamos que LF entre IL se aproximaba a DF entre TD. ¿Y qué es esto? Pues este de aquí es el valor de la pendiente de la recta tangente. Y este de aquí era el F de D. ¿Sí? Por la unicidad del límite, pues concluimos que DF entre TD es igual a DE, y esto justo es lo que queríamos demostrar. Lo teníamos escrito por aquí. DF entre TD igual a DE, y es justo a lo que llegamos. Ok, esta es, digamos, la síntesis de la prueba de Barrow. Y pues nada más quisiera mencionar que en efecto hay varios strikes, como esto que les digo, que ya estamos dando por hecho que phi es derivable y por lo tanto tiene tangente. Al momento en el que dijimos que este rectángulo, o más bien que esta área se parece mucho a este rectángulo, estoy usando la continuidad de esta función. Estoy usando que esta función es positiva, digamos, para tener este diagrama y que en ningún momento se me crucen los ejes. Pero bueno, todos estos detallitos en realidad eran cuestiones que no preocupaban en aquella época, ya que las funciones eran positivas, continuas, derivables, etc. Muy bien, pues espero que esta justificación geométrica le dé un
significado un poquito menos analítico al teorema fundamental del cálculo, el cual actualmente lo probamos con épsilons, deltas, así como muy, muy duro. Yo pienso que hay una falta de sorpresa en los cursos avanzados de cálculo, porque uno llega de la prepa con esta idea de que integrar es el proceso inverso a derivar. Llegamos a los cursos de cálculo y te dicen, no, mira, integrar es calcular áreas, y el teorema fundamental del cálculo te dice que integrar es el proceso inverso a derivar. Pero como tú ya sabías eso, pues eso ya no es una sorpresa para ti. Si eso nunca se los hubieran dicho en la prepa y nada más les dicen, integrar es calcular áreas, y sorprendentemente se vuelve el proceso inverso de derivar, pues realmente sería sorprendente. Sin embargo, creo que esta prueba, así de sencilla, en realidad lo único que usamos fue paralelismo y ciertas aproximaciones, nos dice que este teorema tan famoso, tan usado, en realidad se justificaba geométricamente en 3 pasos. Para como son luego mis demostraciones, creo que esta es bastante corta. Y bueno, quizás no es una demostración formal, pero las ideas están ahí. Ok, bueno, pues con esto me despido y nos vemos en el siguiente video. Cuídense.